Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más aquí en Z Podcast, un espacio en donde conversamos desde el ámbito audiovisual hasta esos temas que merecen ser contados. Mi nombre es Sharon. Y yo soy Ámbar, así es, el día de hoy tenemos un episodio especial que es distinto pero necesario. Hablaremos acerca de una de las tragedias más dolorosas que ocurrió en la historia del Perú. Y bueno, esto ocurrió dentro de un estadio lleno de gente. Así es. Imagínate que vas a ver un partido, ¿no? Vas con tu familia, con tus pequeños aficionados del fútbol. Todo es alegría, emoción por la blanquirroja, Claro. gritos, pero terminas corriendo por tu propia vida. Esto pasó en el año 1964 y estamos hablando de la tragedia del Estadio Nacional. Así es, este episodio, como lo mencioné al inicio, es un episodio especial y nosotros quisimos abordarlo, pero obviamente de la mano con un poco del tema acerca de lo audiovisual. Y creo que hay personas aquí como ustedes que quizás no tienen conocimiento de esta tragedia, ¿no? Entonces quisimos hacer este episodio especial para ustedes, para que ustedes también puedan enterarse, no, qué fue lo que pasó en aquellos tiempos, porque fue hace muchos Exacto. años, ¿no? Hace 1964 cuando ni Sí. siquiera nosotros nacíamos, pero bueno, creo que es necesario que ustedes también sepan acerca de esto. Así es. Hoy en día estamos acostumbrados a recibir todo directamente por redes sociales, ¿no? Las Así es. noticias son divulgadas con mucha fluidez, con Y son mucha inmediatas, rapidez, son inmediatas. inmediatas. Ujú. Pero estamos hablando de una tragedia en donde la televisión recién estaba en Perú en hace 5 años. A sus inicios. Claro, Perú, nos remontamos como tú dices en el año 1964, donde Perú, si bien es cierto, estaba en plena modernización, Ujú. pero los canales, o sea, la televisión aún era incipiente y la Claro. tecnología era limitada, no teníamos completamente el acceso a las redes, a los en vivos, como hoy en Como día hoy en día sí lo todos los podemos ver. partidos se dan, incluso todo era en blanco y negro Sí. y también pues era muy limitado, entonces no todos teníamos el acceso necesario para poder ver esas cosas, ¿no? Claro, estamos hablando, cuando transcurrió esta tragedia en los años 60, estamos hablando de una época en donde, para hablar un poco del Perú, las tecnologías estaban recién remontándose, ¿no? La televisión recién llevaba 5 años al aire y lo que más potenciaba, lo que más pesaba era la radio, pero era una radio limitada que no llegaba a todo el Perú, ¿no? Y aquí la pregunta es, ¿cómo es que se enteraron otros países o cómo es que se enteraron personas de esa tragedia, ya que sabemos que en ese momento no había algo en vivo, ¿no? Más que la radio, pero obviamente al escuchar la radio no tenemos una versión completa de qué es lo que estaría sucediendo realmente en Claro, momentos como exactos. la radio es un medio de comunicación totalmente masivo, fue algo que todos tenían pues acceso. Claro. Incluso, Lim- de acuerdo a la investigación exhausta de nuestra producción, nos comentan pues que el partido fue transmitido por el canal 5 Panamericana Ajá, Televisión. sí, así es. Pero aún así, como mencionaba hace un momento, era que en ese tiempo los canales de televisión pues tenían solamente unos pocos minutos, incluso los Sí. noticieros, ¿no? Tenían un pocos minutos para Ujú. poder dar la noticia y todo eso, pero como estuvimos también investigando, es que en ese tiempo, pues, había libertad de expresión, pero eran ¿cómo se dice? Influenciados. Influenciadas por la policía y también por el gobierno. Es decir, que no salía netamente la información como era, pues, ¿no? Una información limpia. Hoy en día igual seguimos viendo eso, pero en ese entonces como que era algo mucho más Era marcado, más ¿no? marcado. Hoy en día ya no tenemos las opiniones de medios de comunicación muy exactos, sino que podemos encontrar información de cualquier persona. Y Hoy también todos tienen nosotros, celulares. claro, y también más allá de la comunicación o la opinión o el punto de vista de los comunicadores que son los que realizan los conductores de televisión, también son las opiniones de las personas que normalmente nosotros mismos hoy en día agarramos el celular y podemos expresar, ¿no? Desde un comentario, se podría decir, ya puedes expresarte en redes sociales, ¿no? Y estamos hablando Claro. de un momento, tal vez un poco para las personas que no conocen lo que sucedió, vamos a ponernos un poco en contexto. Nos remontamos un poco a los años 1900, al año 1964, ¿no? Perú, nuestra selección, en este caso la selección juvenil,
estaba por enfrentarse con un país vecino que era Argentina. Ujú. Este era un partido en donde ellos tenían, buscaban obviamente ganar, como Era todos para los las partidos. Olimpiadas de Tokio, si no me equivoco. Sí, Para así las es, Olimpiadas eran de para las Tokio. Olimpiadas de Tokio. Entonces, necesitaban ellos una remontada para poder quedar en empate, porque será la única manera en la que ellos podrían clasificar. Y por otro lado, Argentina pues ya tenía todos sus partidos ganados, pero aún así era un partido, como decir, de vida o muerte de Perú. O sea, Claro, sí o sí teníamos que ganar. Y sabes claro. cómo es la hinchada peruana también. Sí, Hoy en día, pero bueno, hoy en día y hace años también la hinchada peruana, me imagino, había más por lo que libertad. pasó, también es que era muy eufórico, ¿no? Sí, así es. Entonces, esto fue un partido que al tener el primer gol ya comenzó la euforia, ¿no? La euforia La de las emoción. mismas hinchadas, entre la hinchada peruana, entre la hinchada argentina, en donde se veía como todos vemos en todos los partidos, esa misma euforia, emoción, no, que yo quiero ganar. La emoción del hincha peruano. Entonces ocurre el primer gol, pasa todo esto, pero llega el momento en donde toca el segundo gol, ¿no? Un segundo gol que fue la gran esperanza a muy pocos minutos de acabar el partido ya. Faltaban Sí, cinco por los minutos. 90 minutos por ahí. Faltaban Ujú. 5 minutos para que acabe el partido. Perú logra hacer un gol. Entonces esto los lleva al empate. Ya era la emoción, era la tranquilidad de saber que tal vez podrían pasar. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Que el árbitro, dicho de paso, uruguayo, de nacionalidad uruguaya, pues anuló el gol diciendo que fue una falta, ¿no? Por una falta que se cometió antes de anotar el gol. Entonces, Perú quedó su segundo gol anulado y obviamente pues la hinchada peruana comenzó a saltar. Pero, Devastados. claro, pero este suceso de que los hinchas salen al campo o salen a protestar en contra, ¿no?, de la Sí. decisión del árbitro, no fue la primera vez que ocurrió. No, ya habían ocurrido. Hace 2 años anteriores, ¿no? En el año 1962 había ocurrido algo parecido, algo similar, cuando se estaba jugando con un equipo de España. Claro, no era la Y primera vez ya que había sucedía esto. ocurrido lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí no, ¿Por o qué se sea, vuelve distinto este partido? o sea, si ya había ocurrido una vez antes, ¿por qué no hicieron algo para que no vuelva a suceder? O sea, ¿por Claro, qué no los implementaron medios, el medio de seguridad y todas esas cosas? ¿Por qué no lo hicieron si sabían que la hinchada peruana ya había ocurrido una vez así? claro, ya estaban enterados de que podría pasar un suceso así, porque obviamente sabemos que hasta hoy en día, claro, ya hay métodos, vemos un poco más de seguridad, no faltan los escándalos de las Claro. hinchadas, pero tenemos un poco más de seguridad. Pero ¿qué pasa en este año? Ya a pesar de que ya habían tenido una situación muy similar, y al no haber podido controlar esto es que se desata todo este caos, ¿no? Llega el momento donde pasa el gol y todo empieza, por así decirlo, o todo se comienza a descontrolar tras la llegada de una persona que se adentra en la misma cancha junto con los jugadores, Ujú. a hacer un poco de disturbio. A esta persona la continúa también otra persona. Entonces es como así poco a poco ya comienzan a venir los policías y como vieron que esto se iba a volver un desastre, cancelaron el partido. O sea, esos 5 minutos que quedaban fueron cancelados debido a que ya se sabía que podría haber algo más. En ese momento es donde empieza todo, ¿no? En la radio ya se comienza a escuchar cómo los disturbios iban saliendo, ¿no? Los comentaristas mismos mencionaban que estaban viendo disturbios en las tribunas, en donde las mismas, ambos bandos por así decirlo, ambas hinchadas, comienzan como que con palos, cuchillas. Entonces pasa todo Creo esto. que también estaban saliendo los hinchas con botellas cortadas, o sea, botellas de vidrios Ajá, exacto. La cortadas. segunda persona que he mencionado sale así. Ujú. Esa segunda persona ya sale con una botella rota. Entonces Y ahí fue, ya creo que ya los era policías. ya lo último que tenía que pasar como que para que ya den corte esto. Pasa eso, mientras que en la radio solo algunas personas escuchaban cómo estaba haciendo todo este disturbio, pero no sabían qué pasaba exactamente, ¿no? No sabían de qué había trascendido, por qué estaba pasando eso, qué es lo que estaba pasando minuto a minuto. Y es ahí en donde la policía, al tratar de controlar, reciben una orden de lanzar bombas lacrimógenas, ¿no?
Sí, de Jorge de Arambuja. Jorge de Arambuja, así Ujú. es. Jorge de Arambuja, que es quien da la orden de decir que, ok, que estaban libres a lanzar bombas lacrimógenas, sin ponerse a pensar tal vez, ¿no? El hecho de que no solo estábamos viendo a personas adultas ahí, sino a niños, a jóvenes, porque hay un porcentaje de que el 80% de personas que fallecieron también fueron adultos y muchos entre ellos También eran jóvenes entre niños. 18 Oh. de 18 a 22 años. Entonces, Era como un aproximado de 50.000 personas que estaban sí, dentro del así estadio, es, ¿verdad? En el un Estadio aproximado Nacional. de 50.000 personas. Ujú. Entonces, al pasar todo esto, las noticias iban llegando de poco a poco y la gente se comienza a alborotar. Solo se escuchaba un alboroto, la gente no estaba sabiendo qué es lo que pasaban, habían imágenes muy cortas, imágenes casi escasas que tenemos hoy en día. Sí las tenemos, sí hay, porque habían fotógrafos en ese entonces, pero muchos de ellos tenían imágenes físicas. Claro, porque en ese año todavía estaban con la fotografía en rollo, Exacto. ¿no? Y también dependían pues de los laboratorios para poder revelarlos y todo eso. Claro, la información llegaba un poco más tardía. Era más tardía, claro. Y ahí es donde sucede, ¿no? La gente trata de salir, trata de correr, corrían niños, adultos, personas mayores. Y lamentablemente habían puertas cerradas. Estas puertas cerradas toman un punto muy importante en esta tragedia porque es, es el montón de gente, ¿no? Habían ya personas, llega un poco donde se comienzan a calmar las cosas en relativa, porque en los exteriores también sucedían problemas, pero ya veías cuerpos de personas descendidas, ¿no? Y bueno, como mencioné, tenemos imágenes, ¿no? Hay muchas comparativas que nos hacen hoy en día acerca de cómo el estadio estaba en ese momento, en cómo está actualmente. Claro, y recordemos que en aquel entonces todavía el estadio era como, por decirlo, un boom, era un lugar así Sí, súper, súper wow para ese entonces, porque obviamente que eso se construyó, el Estadio Nacional fue construido en el año, por los años 50. ujú, Ya, pero en el año, ya justo con el gobierno, que pasó la tragedia, Estadio Nacional, pues el Estadio Nacional fue comparado incluso con el estadio El Maracaná, que está sí, en Brasil. en Entonces, Brasil. ¿te imaginas la magnitud de lo que pudo llegar a ser Sí, el Estadio Nacional en su momento, ¿no? Cuando se inauguró. claro, era un boom para Era un boom. todos, era algo que era algo muy significativo para Perú en ese entonces, ¿no? Y qué lamentable que pues para esa tragedia justo pues las puertas estén Sí, cerradas, ni una sola puerta abierta. claro, Y bueno, y eso pues causó que nadie pudiera salir a socorrerse. Incluso en una anterior también tragedia, que pudo haber sido tragedia, sí, también en esos disturbios que había pasado, comentaron que ahí al menos la gente, porque también lanzaron bombas los gases lacrimógenos. lacrimógenos, pero la gente pudo socorrerse porque ahí habían como que había agua, incluso mencionaban que todavía lanzaron Sí, agua, pero en este caso ni ya ni el siquiera agua eso pudo hubo, ni controlar. siquiera el agua pudo controlar tremenda tragedia que pasaron ahí las personas. Así es. Normalmente en el Estadio Nacional se está acostumbrado que cuando había algún partido, las puertas eran abiertas 15 15 minutos minutos. antes de finalizar el partido. Ujú. Pero en este partido de acá se cerraron, estaban cerradas ya, a pesar de que faltaban 5 minutos para que termine, por el hecho de que en estos últimos minutos era donde más gente quería entrar, Ah, donde había más emoción, ya ujú. sabían los últimos goles, los últimos minutos del partido eran muy esenciales. Entonces, quisiera que vean un poco este contexto de cómo es que fue estas imágenes, esta comparativa tal vez de cómo era el Estadio Nacional en ese entonces, o cómo más bien también en un aspecto un poco visual, cómo es que se transmitían las imágenes en ese entonces, a una comparativa de lo que hoy sería el Estadio Nacional en 2025. Así que vamos a ver estas imágenes.
Bueno, después de haber visto estas imágenes muy interesantes, agradecemos por las imágenes también. Es algo espectacular, ¿no? Como la diferencia del contenido que podemos lograr tener al pasar los años. Vemos aquí imágenes más en blanco y negro, con definiciones un poco más bajas, ¿no? Claro, ya avanzando el tiempo, va avanzando la tecnología, van avanzando todo, las facilidades también, ¿no? Claro, estábamos hablando de una época en donde todo lo que era lo digital estaba evolucionando recién, estaba Así es. como que incursándose. Y esto influye también en el tema de cómo fue transmitida esta noticia. Más que todo por el hecho de que, como mencioné antes, la radio existía, sí, había radio, y televisión también, pero no era algo que llegaba a todos, Claro. sino un poco sectorizado, que se especializaba más que todo en lo que era el público de Lima. Entonces, Y, ¿cómo es tar- que estas y también personas? claro, y también tardaba mucho, ¿no? Sí, Y aparte de eso es que las noticias no era exactamente lo que realmente pasaba, sí, porque imagínate, las investigaciones también se demoraban demasiado y no decían las verdades tal cual pasaban. Y claro. también imagínate, también como mencionaron, es que no habían las microondas móviles que mencionan Ujú, en ese tiempo, ¿no? Que voy, me enlazo en vivo, estoy acá, qué pasó, la claro, tragedia. Y ahí uno es donde recolecta también cierta información. evidencias, ¿no? Evidencias, cierta información, imágenes, videos, tal cual en el momento en donde está ocurriendo la tragedia. Claro, si bien había libertad de prensa, sabemos que esta prensa estaba un poco influenciada. Antes era mucho más visto el hecho de que la prensa solo lanzaba lo que ciertos cargos lo imponían, ¿no? En este caso Ujú. estamos hablando tal vez de la policía y el gobierno, que influyeron bastante en lo que fue el tema de cómo se divulgó todo esto. O sea, no, como muchos medios lo mencionan, no vemos una información exacta del momento porque no estaba tan visto como hoy en día que, por ejemplo, pasa una noticia o está pasando algo, estás en redes sociales y estás viendo que de repente en tal lugar se está incendiando una casa o una fábrica. Así de rápido llegaban las noticias, pero en este Aparte, caso no. claro, aparte de las noticias que pasaban en televisión, hoy en día Sí, existe la transmisión en vivo, cualquier persona agarra su celular, comienza a transmitir y ya te transmite las noticias desde su casa, o sea, incluso yo estoy, o sea, el accidente pasa a mi costado y yo estoy ahí contándote absolutamente todo lo que está pasando, claro, ¿no? circula más rápido. Pero en aquel entonces también, como tú mencionas, los canales de televisión eran escasos, eran pocos, ¿no? Como que recién estaban iniciando, solamente había pues el Canal 5 que era Panamericana Ujú. Televisión, América América Televisión, Televisión y pues el el Canal Canal 7. 7 que es el canal estatal. Sí, Y también no recordemos que esta noticia sí logró llegar al extranjero o internacionalmente, pero muy poco. Y fue mucho sí. tiempo después también, ¿no? Claro, si bien hablamos de que esta noticia ha sucedido en Perú, el hecho de que, o sea, el hecho de que en el estadio no se estaban transmitiendo desde muchos medios, sino era algo un poco más local. Era la transmisión de este partido era más local, entonces no teníamos tanta información y entonces el hecho de que lleguen las noticias, obviamente se internacionalizó porque es es conocida como una de las tragedias más fuertes por el BBC. Claro, pero eso fue ya un poco más después, se hizo un poco Sí, más conocido ya por el año 2014, que recién comenzaron a hacer los documentales y todo eso, pero en su momento no fue así. ¿Por qué? claro. Porque el partido que jugó Perú con Argentina, recordemos que fue un partido de juvenil, no fue un partido de, pues, de los que, la selección nacional, ¿no? O sea, la selección. Entonces no, como que de repente no le dieron la importancia de poder pues transmitirlo en otros En en diferentes países, canales, exacto. Entonces fue fue solamente... algo más limitado. Ujú, así es. Entonces esto influyó bastante también en el hecho de cómo se transmitieron las noticias, pero a pesar de esto fueron noticias internacionales. Y Sí. como tú dices, desde 2014 es que recién comenzamos a ver lo que son documentales. Pero mira, Muy pocos, pero, ¿después de cuántos pero después de años? cuántos años, o sea, de 64 1964, hasta pero el uno de 2014. por ahí 2000 y tanto comenzaron a hablar un poco, pero ya en Claro, el en 2012 2014, hablaba. en 2012, claro, y en el 2014 ya como que recién empezaron a hacer un poquito de investigación, profundizar un poco más, buscar de repente a uno de los implicados, Los ¿no? Los análisis para ver qué es lo que pasó análisis, realmente. exacto. Pero ahí va la pregunta.
si han hecho documentales, ¿por qué esta tragedia ha marcado muchísimo al Perú? Sí, ¿Y por qué no sacar una película como un sí, homenaje, ¿no? eso es algo Así muy como pasó interesante. también con la tragedia de Utopía. Exacto. Es una de las tragedias más fuertes que ha sucedido aquí en el Perú. Y a pesar de eso, encontramos documentales que trascendieron después del 2014, que llegaron Ujú. después del 2014, pero no vemos una película como esta, ¿no? Hablamos, claro, de una tragedia que pasó en un tiempo un poco más cercano al 2025, pero eso no quiere decir que igual, por el hecho de ser antiguo, yo creo que tal vez la falta de información haya influido bastante en eso, ¿no? Había bastante información cruzada, ¿no? Hablando un poco más tal vez de lo que sería Utopía, remontándonos a un poco más atrás, que bueno, no pasaron por los mismos tiempos. Obviamente, ya cuando pasó la tragedia de Utopía había más información, un público un poco más juvenil, por así decirlo, que en ese entonces era, ¿no? Pasó en una fiesta. Entonces, ya hubieron muchos más sobrevivientes que fueron ellos mismos los que pudieron dar sus testimonios en vivo o hubieron ya tecnologías más avanzadas que donde podían transmitir o grabar cómo pasaron los escenarios y todo eso, pero aquí no veíamos lo mismo. Tal vez eso puede influir un poco en por qué no hay una película. Claro, pero tampoco tanto creo, porque no fue casi, a ver si nos corrige la producción o nos detea más o menos exactamente en qué año fue lo que pasó de Utopía, porque no A había ver. tanta tecnología como hoy en día tampoco. Ah, claro, estamos hablando de que no tenían la misma tecnología actual, pero sí había un poco más de tecnología, pero eso no quita el hecho de que igual se pudo hacer algo, ¿no? Con esta tragedia del Puede Estadio ser Nacional. alguna negligencia por parte de las personas que organizaron ese tipo de evento que iban a hacer algo así como Utopía, como algo safari, Sí, ¿no? En una discoteca. Y malísimo, pues, o sea, poner en un lugar tan cerrado, hacer los juegos con los fuegos, con los sí. malabares con el fuego, meter a un animal salvaje, porque es un animal salvaje, Claro, un animal salvaje ya. y no ver las Las consecuencias, consecuencias que esto podía traer. señalizaciones como tiene que ser, no precavirte bien en que si, qué pasaría si pasa esto o pasa esto. Entonces no tenían todo el kit completo. Estamos hablando de dos tragedias de dimensiones muy No había ni siquiera distintas. extintores, creo. O sea, no había No, ni no los habían. extintores necesarios para poder salvar una vida. Claro, o sea, para la magnitud que fue el incendio, los extintores no lo cubrían. Era algo muy escaso, muy corto, por así decirlo. Hoy en día se sabe que muchas empresas solo lo tienen de adorno, por así decirlo, con el simple hecho de que los permisos y todo eso, para que le concedan los permisos, tengo que tener tales cosas, ¿no? Pero ahora vemos que pues no es de siempre. En realidad tendrían que esto tomarlo un poco más en Un cuenta, poco más de más de concientización. concientización, porque eso puede pasar en cualquier circunstancia, una cosita, otra cosita, ya pasó. Como te Cuando mencioné, menos te lo esperas. claro, claro, como te mencionaba, estamos hablando de de dos accidentes, dos tragedias que tienen magnitudes muy distintas, ¿no? Estamos hablando de un sótano, mientras que también estamos hablando de un estadio nacional, o sea, súper grande, en donde uno cree que por ser amplio también va a encontrar más medidas de seguridad, pero miren lo que sucedió. No tuvieron igual implementos de seguridad o la manera de controlar este hecho tan masivo. Claro, y como también mencionamos eso un poco, si ver que ya hubo antecedentes, entonces ver también la manera de poder mejorar, ¿no? Mejorar Claro. la seguridad, mejorar el sistema de evacuación, mejorar muchas cosas. Y se tiene que seguir mejorando hoy en día porque no sabemos en qué momento puede volver a ocurrir, esperemos que no, Sí. porque de todas maneras la hinchada tiene que saber también pues comportarse, ¿no? Sí, ya hoy en día sabemos que si perdemos o ganamos, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Aunque Pero creo que el hoy en peruano día, ya está un poco como que hoy en día, resignado. hoy en día creo que sí, ya con el último partido lamentablemente quedamos empate, creo que No, ya ni lo vi, ya no lo vi, ya no lo vi. Ese ya no lo vi. pero la hinchada peruana nunca abandona y todos lo saben. Sí, eso sí. Pero bueno, sí, pues hablando un poco más del hecho de por qué esto no sé, sería bueno, sería chévere tenerlo como una película, porque a pesar de que hay documentales muy buenos que encontramos en redes sociales, por propios estudiantes que realizan documentales acerca de esta tragedia, yo creo que una película sería muy distinta. Tendría un mensaje muy distinto y esto nos llevaría a una concientización un poco más directa. Y sería un poco más internacional.
saben de lo que ocurrió en ese año, Claro, mucho menos en el Estadio Nacional, o de repente hacerle saber a personas de esta generación, claro. incluso no solamente internacionalmente, sino A nivel nacional, que también no sabíamos, las nosotros nuevas no lo generaciones. sabíamos, sinceramente Sí, no en un teníamos inicio conocimiento de eso. tal vez el hecho de la palabra de la tragedia del Estado Nacional uno lo escucha, pero no sabe lo que pasó realmente. No sabe cómo sucedió, no sabe por qué sucedió, a qué se debió toda esta magnitud de problemas. No conocemos a fondo lo que sería realmente. Entonces, ya tenemos documentales, pero yéndonos a un público más actual, con estas generaciones, una película llegaría a influir bastante en el hecho de la concientización de esas mismas personas conociendo el tema desde un inicio. Así sería buenazo. Sería Sí, muy bueno que puedan llegar a elaborar esa película y pueda ser lanzada, claro, en el cine peruano. sí. Y que sea una película bien realizada, ¿no? Y que pueda, pues, realzar también al cine peruano Se como necesita, tal. sí, claro, se necesita bastante trabajo, bastante esfuerzo e investigación sobre todo. Analizar bien porque si bien sabemos, como te había mencionado, las imágenes de muchos fotógrafos eran físicas. Esto quiere decir que hoy en día muchas de esas imágenes ya no las vemos, ¿no? Porque va trascendiendo los años, el Fueron creadas desgaste. con... Claro, pero conocimientos, ¿no? Hay personas que todavía conocen tal vez la historia del bisabuelo o del abuelo que tal vez estuvo presente en cómo se transmitió esta noticia en esos momentos, ¿no? Que muchas Exacto. personas la vieron recién al día siguiente. Muchas personas, más que todo de provincias y todo eso, se llegaron a enterar recién al día siguiente o a los días, porque las noticias en ese entonces no eran inmediatas. Claro, como fue en aquel entonces también volvemos a lo de Utopía, ¿no? Los Ujú. familiares, los padres, que sus hijos universitarios salieron y nunca más volvieron a sus hogares, Sí, ¿no? Esas personas pidieron justicia, sí. pedían justicia y fue por eso que al final de la película incluso salen los Sí, padres de los ellos, padres reales de salen los estas padres personas, las así víctimas. es. Entonces sería algo similar, tal Sí, vez, pero llevarlo por otro lado un poquito más audiovisual, ¿no? Para que la película no sea de repente tantos testimonios, sí sería bueno porque ya sería sí, como un documental, pero sí sería una película que pueda ser una recreación de tal, de tal claro. crimen, de cómo pasó, desde que inició y todo, sería Yo creo que buenazo. sería algo que recibiría muy a manos abiertas el público, porque estamos hablando algo muy relacionado que lo tienen los peruanos es su hinchada, ¿no? Entonces el hecho de conocer, tal vez muchos hinchas no conocen lo que sucedió o no tenían conocimiento de esta tragedia tan tan grande que sucedió, entonces que la misma hinchada recuerde esto, es también tipo una concientización, ¿no? De algo tan simple que para ellos tal vez fue entrar, que no es simple, pero tal vez para esa persona que entró en ese momento no creyó que el hecho de influir, de entrar de tal manera tan salvaje, llevaría tan grandes consecuencias, como cosa tras cosa, acción tras acción, llevó a la muerte de más de 300 personas, 328 personas, 328 personas que a las que se le cobraron la vida en un momento en donde estaban simplemente, donde no creían que iba a pasar, ¿no? No creían. Una hinchada va con esa emoción. Claro, fueron a alentar a su selección y lamentablemente pues pasó. Sí, es algo tan impresionante. Yo creo que sí recibiría gran público el hecho de tener una película actual en donde podamos ver comparativas y sobre todo eso, que conozcan este tema, porque es un tema muy importante y saber este tipo de tragedias también hace que conozcamos más a nuestro propio país. Claro, y también pues mostrar, ¿no? De cómo eran las cosas, cómo eran los medios de comunicación, cómo se divulgaban las noticias, cómo se demoraba tanto en divulgarse las noticias, cómo era, para que vean la comparativa, como tú dices, de la tecnología de hoy en día y de en ese tiempo. Sí, era una tecnología muy distinta y esto es lo que produjo esto, ¿no? El hecho de, imagínate cuántas personas tal vez no habrán sabido que sus familiares hayan muerto por el simple hecho de que no tuvieron la noticia al instante, o no saber dónde estaban sus familias, o esas madres, porque entre los muertos también estamos hablando de niños, Claro. niños
que lamentablemente fueron con toda la inocencia a alentar a su hinchada, ¿no? Entonces este tipo de noticias yo creo que pueden ser difundidas de distintas maneras y una manera muy, muy buena sería el cine. El cine yo creo que encajaría muy bien para este tipo de escenarios. Ya, me imagino tomas muy, muy buenas. Totalmente de acuerdo, me daría, o sea, yo sí la iría a ver, Sí, ¿no? Ya teniendo un poco más de conocimiento acerca de esta tragedia que ocurrió en aquel año y también como fue en el Estadio Nacional, yo creo que a todo el Perú sí le interesaría, ¿no? Como que sí le interesaría saber qué fue lo que porque es pasó, algo que todavía vemos hoy en día. claro, y obviamente que todo el Perú se une con el fútbol peruano, o van a decir que no, ¿no? Como que todo el Sí, país es una sola voz, todos se unen la hinchada, todo por el fútbol. Luego ya ahí pierdes, no hay diferencias, no hay que el derecha, exacto. izquierda, no existen esas cosas. Me alegraría bastante saber el hecho de que se produzca una película de este tema tan interesante y tan conmovedor al mismo tiempo. Porque eso es lo que busca el cine también, ¿no? Recordarnos momentos no solo buenos, sino también momentos que deberíamos recordar con bastante respeto y, y bueno, pues yo creo que este es el tema perfecto para una película peruana, ya que hemos tenido películas peruanas acerca de tragedias, algunas simulaciones, algunas historias, un poco yéndose para los temas de también las guerrillas que habían antes, ¿no? El tiempo que veíamos hace bastantes años cuando estaba lo de Sendero Luminoso, por ejemplo, ese también es un tema muy tocado, entonces hasta de eso también podemos ver películas relacionadas, documentales también, pero en este caso hablando de películas, yo creo que deberíamos impulsar un poco más el hecho de no solo incluir documentales de temas tan fuertes, no quedarnos en el hecho de solo documentales. Los documentales son muy buenos, nos informan, nos brindan esa información, pero ya yéndonos al ámbito un poco más artístico, vemos lo que serían las películas, una de frente narrativa. Un ámbito más general, que Sí, creo que hoy en día todos están más abiertos a ver películas sí, que a ver documentales. De hecho, que hay mucha gente que ve documentales y le gusta y sí, a mí más me y todo encanta. eso, pero hay otras personas que no, que con un Ujú, documental se aburren. sí, ¿Cuál es la mejor herramienta de poder divulgar este tipo de información, este tipo de no sé si anécdotas no creo que sea la palabra adecuada, sino que sucesos que pasaron ujú, en el Perú y que marcó claro. una gran tragedia, ¿no? En aquel tiempo, y que sería mejor pues que salga esta película en el cine, ¿no? Sí, sería muy interesante. Como mencioné ya por tercera vez, es que de verdad lo creo bastante. Yo creo que sería muy buen recibido, porque es algo que hasta hoy en día es primordial, a pesar de que vemos muchas decaídas en el ámbito futbolístico, Cierto. también en el Yo creo que el cine, cine peruano también, porque también en el cine le peruano. falta más narrativa, falta más como que algo ahí que me dé ganas de ver Claro, la yo creo que película. estos temas serían muy interesantes por esos dos ámbitos, el cine en el Perú y por el hecho de la hinchada peruana, que es algo que revoluciona bastante y que hoy en día se marca bastante, porque todo el mundo es como que ya no solo la hinchada peruana, sino que también vemos diferentes, la U, Alianza, Sporting, Cristal, vemos distintas hinchadas entonces, muchas de estas hinchadas también juegan en ese mismo estadio en donde tal vez no tienen el conocimiento de que ha pasado una tragedia de tanta magnitud. Claro, y yo también creo que van a reconocer a varios jugadores en aquel entonces que también Sí. participaron en aquel partido, porque algunos jugadores también eran del equipo de la U, Ah, la así mayoría es. Sí. del equipo peruano juvenil. Ujú. Algunos ya estaban participando dentro de los equipos de la U y otros también. Claro, lleva un poco ahí también de historia, ¿no? De saber. ¿Quiénes han estado? Pues en su equipo favorito ya sea Así de la U, es. de la Alianza. Claro, Cuando hablamos de la hinchada peruana, hablamos ya de la misma federación de fútbol, estamos hablando de varias hinchadas, no solo hablamos de eso porque sabemos que están en diversos, ¿no? Entonces, yo creo que sería muy interesante, sería algo que conmovería bastante al país y tal vez a esas personas que tal vez recuerdan algún familiar que tuvieron que atravesar por este momento.
es como que honrarlos a ellos mismos, ¿no? O que la gente siga conociendo que cómo es que sucedió esto, dónde es que este suceso tan lamentable. Claro, por eso yo digo que hay mucha gente que no sabe que esto ocurrió en el Estadio Nacional. Hay muchas personas que no saben de este suceso. Y muy aparte de eso, creo que también sería como que levantaría mucho en este caso al cine peruano, porque no he visto una película peruana que sea de esta narrativa, no demuestre caos, no demuestre tragedias. Vemos más películas peruanas conocidas de comedias. Sí Ah, sí. hay muchas buenas, pero ya como que hay muchas películas que son comedias nada más de Perú, entonces sería bueno que se hagan con otro tipo de narrativa. Claro, yo creo que no es el hecho de que no hayan películas con este tipo de narrativa, sino el hecho de que no le generamos tanta importancia. También, Eh, el público normalmente que se maneja en Perú, estamos hablando de un público más humorístico, que busca más lo que es el humor, la chacota, todo este tipo de temas. Entonces está un poco menos visto el hecho de que uno vaya a ver una película eh, de humor. Está mejor visto ver una película de humor peruano que ver una tal vez donde se está hablando de una historia. Pero en realidad sí tiene bastante importancia. Pongámonos, por ejemplo, con el tema de Utopía, ¿no? A pesar de que este accidente no ocurrió hace tantos años, porque la edad, el 2002, para ser exacto. ocurrió en el 2002, pero sacaron la película en el 2018. Ujú. Y ya si lo quieres ir a ver ahorita está en Netflix, que lo sacaron, que lo publicaron en el 2021, 22, 21, 22. poco, en realidad. Sí, hace muy poco. Parece que hubiera pasado hace bastante tiempo. Pero sí, o sea, ahí es donde nos damos cuenta, por ejemplo, narrativas como estas de Utopía, que sí, la gente se interesa por ver este tipo de temas. Se interesa bastante porque no solo estamos conociendo una tragedia que haya sucedido en el Perú, sino nos ponemos en los zapatos de quienes tal vez estuvieron ahí presentes. Y tal vez no nos podemos poner muchos en los zapatos de los que estuvieron presentes en la tragedia del Estadio Nacional, porque estamos hablando de unos medios de comunicación en donde no era tan visto el hecho de un reportaje o una rueda de prensa. En ese entonces, en esos tiempos, todavía, como dijimos en un principio, está evolucionando la era lo digital en general. Entonces, los medios de comunicación eran un poco más limitados en tema de canales y también lo que era solo radio. Pero eso no quiere decir que tengamos información. Obviamente ya las imágenes que tenemos están dañadas, pero la memoria todavía existe. Entonces, incluir una película con este tipo de impacto en el cine peruano de la actualidad, yo creo que influiría bastante, no solo por el hecho de revivir el dolor de las personas, sino de recordarlas. Así es, y como también mencionas tú, es que, como tú dices, todavía hay imágenes un poco dañadas, pero hoy en día tenemos de nuestro lado la inteligencia artificial, que Así es, podría ayudar muchísimo a restaurar lo que sería pues las imágenes, videos de aquel entonces, claro. escasos, pero hay, o también el uso de 3D, entonces no hay excusa para no poder Claro. esta linda, o mejor dicho, esta película que en realidad es un homenaje a aquel entonces de la tragedia que pasó. Así es, así que este programa tal vez nos sirva un poco de reflexión, ¿no? Para darnos cuenta en cómo mostramos el cine peruano, porque debemos de partir por nosotros mismos primero. Si nosotros queremos internacionalizarnos en temas de cines, debemos empezar por nosotros mismos. Y qué mejor que mostrarle al mundo y mostrarle a nuestro propio país, recordarles las tragedias que han impactado tan fuerte en nuestro Perú. Así que eso nos sirva como reflexión y que nos abra las puertas para poder idealizarnos un poco a futuras productoras y que puedan lograr este tipo de proyectos tan grandes. Así es, como tú lo mencionaste, no es pues para revivir el dolor, sino es para que pueda quedar en nuestras memorias como respeto de aquel suceso que pasó en aquel año, ¿no? 1964. Y también recordarles a todos ustedes y a nosotros que tenemos mucha potencia para poder realizar este tipo de contenido de películas. Sí, tenemos grandes productores aquí en Perú.
Y así que eso sirva tal vez como una reflexión para cada uno, para productores, para creadores de contenido, de que debemos empezar por acá, debemos empezar por dentro. Entonces, qué mejor que revivir estos temas tan interesantes. Ha sido espectacular hablar de este tema, tantas cosas que no sabíamos y que uno se va enterando, ¿no? Del propio país, que no teníamos conocimientos, tal vez porque éramos muy pequeños, bueno, y no existíamos. Pero cómo es que tras las generaciones hay tan poca información, ¿no? A pesar de que ha sido algo que ya ha pasado hace tantos años. Muy interesante, la verdad. Es muy importante también, como decimos, revivir estos temas, o sea, llegar a que todo el público también llegue a conocer un poco más acerca Sí. de las tragedias que pasó lamentablemente en nuestro país. Sí, pues así que esto nos sirva como lección para poder investigar un poco más dentro de nuestro país, conocer un poco más acerca de los acontecimientos tan importantes que han marcado a nuestro país y a muchas personas que viven dentro de este. Así que ha sido un gustazo, Ámbar, de verdad, una conversación muy linda, muchos detalles, mucha información. Esperamos que a ustedes también les hayan gustado y coméntenos, tal vez si tienen anécdotas de algunos O familiares. también anécdotas familiares o también si tienen algún tema en especial que también de repente nosotros no conocemos y lo puedes dejar ahí, nosotros podemos investigarlo y hablar un poquito más a fondo acerca de Así es. el tema de lo audiovisual Sí, así es. y un gusto pues también aprender junto con ustedes. Así es, porque nosotros leemos todos sus comentarios, por si acaso. Así que muchas gracias a todas esas personas que comentan, que están ahí apoyándonos. Así que ha sido un gustazo el programa de hoy. Esperamos que les haya gustado esta información, que ha sido un poco diferente a otros programas, pero igual de especial y con toda la información esencial para ustedes. Así que nos vemos en un próximo episodio. No se olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Z Podcast o Z Producciones. Así que ya nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao. Me trabé.